Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar ese aplauso un poquito más fuerte para aquel que vive por los siglos de los siglos? Aleluya. Padre, te damos gracias porque estamos en tu casa, listos para recibir tu palabra. Te hemos adorado reconociendo tu señorío. Hemos declarado tus grandezas, las verdades descritas en tu palabra, reconociendo, Padre eterno, que tú estás en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que tú ministres a nuestras necesidades. Tú conoces a cada persona, Padre mío, que se encuentra en este lugar. Y yo te pido, Padre, que tú te manifiestes a ellos como el Dios vivo y el Dios verdadero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puedes? Hermanos y amigos, You may be seated, brothers and sisters and friends. estamos contentos, ¿verdad?, que usted ha escogido adorar con nosotros a Dios en este día. We're happy that you chose to praise with us today, Y quiero dar la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. and we want to welcome those who accompany us for the first time. Me comentaron nuestra hermana Leida Holly está por ahí, si no me equivoco. I heard that our sister Leida Holly Hermana Leida, back. le bendiga. God bless you. Ella estuvo con nosotros un par de semanas atrás, no sé si la vieron, pero estamos contentos, ¿verdad?, que después de una cirugía tan delicada Dios la tiene fortalecida aquí en medio de nosotros. She was here with us a few weeks back, but we're happy after a delicate surgery that she's here healthy with us again. También tenemos a Norman. Norman, it's good to see you. We also have Norman. It's good to see you. Un fuerte aplauso a Norman por estar con nosotros este día. Y cualquier otra persona que nos acompañe, usted más que bienvenido. And every other person that is here for us with the first time, you're more than welcome. Hace unas 5 semanas atrás About 5 weeks ago, comenzamos a hacer una serie titulada Antes de la primera Navidad. we did a series entitled Before the First Christmas. Y hemos estado hablando de este tema específicamente. And we've been speaking about this topic specifically. Hemos hablado de lo que la Biblia enseña con respecto a la Trinidad. We've been talking specifically about what the Bible says about the Trinity, Un Dios en 3 a personas. God in 3 persons. Hemos especificado lo que es la deidad de Jesucristo. We have specified what is the deity of Jesus. ¿Y por qué esto es necesario? And why is this necessary? Porque se han levantado algunas sectas religiosas Because a few religious sects have arisen que dicen que Jesucristo ha sido creado por el Padre that Jesus Christ was created by the Father y de que Jesús no es Dios. and that Jesus is not God. Sectas religiosas como los testigos de Jehová, Religious sects as Jehovah's Witnesses, sectas religiosas como los mormones, just as the Mormons, que todos reclaman ser cristianos, that they all claim to be Christian, pero cuando miramos la doctrina de la deidad, but when we look at the doctrine of the deity, vemos que hay una discrepancia muy grande de lo que enseña la palabra de we Dios. see some great discrepancies from what the Word of God says. Ahora, esto no debe de sorprendernos. Now, this should not surprise us. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, The Apostle Paul, guided by the Holy Spirit, habló sobre esta verdad. spoke of this truth. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 9, él dijo estas In palabras: Colossians chapter 2, verse
verses 8 through 9, he said these words. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, Beware lest anyone deceive you by means of philosophies and empty niceties, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. according to the rudiments of the world and not according to Christ. Porque en Él, Because in him, refiriéndose a Jesús, referring to Jesus, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. for in him, Jesus, dwells bodily all the fullness of the Godhead. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque el apóstol Pablo hace dos cosas. Because the Apostle Paul does two things. Primero nos hace una advertencia importante. First, he gives us an important warning. Se levantarán falsos profetas, False prophets will rise se up. levantarán falsas False doctrinas, doctrines will rise up, como los testigos de Jehová, just as Jehovah's Witnesses, como los as mormones. the Mormons do. Pero después de ella afirma algo importante. But then he affirms something important. No solamente dice que se levantarán falsas doctrinas He not only says that false doctrines will rise con up respecto a la deidad de Jesucristo, with respect to the deity of Jesus sino que Christ, afirma que en Jesucristo habita Dios. but he affirms that in Jesus Christ is God. En otra palabra, que Jesús es Dios. In other words, that Jesus is God. Por eso él dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. That's why it says, for in him dwells bodily all the fullness of the Y Godhead. ya aprendimos que la Biblia enseña And we already learned that the Bible teaches que cuando Jesús encarnó, that when Jesus incarnated, cuando Jesús dejó su trono de gloria, when Jesus left his throne of glory, tomó otra naturaleza, he took another nature, la naturaleza humana. the human nature. Y por eso que dice que en esa naturaleza And humana that's why it says in that human nature habita la deidad. is abiding the deity. Por eso que la dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. That's why it says that Jesus is Emmanuel, God with us. Explicamos tres fundamentos con respecto a la doctrina de la Trinidad. We also explained three biblical fundamentals of the Trinity. Dijimos que existe un solo Dios. We said that there is only one God. Los cristianos somos monoteístas. Us as Christians, we are monotheists. No creemos en tres We do dioses, not believe in three gods. creemos en un solo Dios en tres We personas. believe in only one Godhead in three persons. Entonces existe un solo Dios So there only exists one God, y existen tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. and there are three divine persons, Father, Son, and Holy Spirit. Y estas tres personas divinas son coiguales y And coeternas. these three divine persons are co-equal and co-eternal. La forma en la cual el apóstol Juan resume la Trinidad lo encontramos en 1 de Juan 5:7. The way the Apostle John summarizes this is found in 1 John 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: For there are three that bear witnesses in heaven, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. No cabe duda que la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. There's no doubt that the Bible teaches the doctrine of the Trinity. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la enseñanza de ese principio sí. Even though the word Trinity itself does not appear in the Bible, the philosophy and the idea of it does. Y uno de los apóstoles que más enfatizó la deidad de Jesucristo fue el apóstol Juan. And one of the apostles that emphasized the deity of Jesus Christ was the Apostle Y John. vimos que cuando Juan comienza su evangelio, And we see that when John begins his evangelic career, él dijo estas palabras en el evangelio de Juan. he said these words in the Apostle of John. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era He Dios. said, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. La Biblia es clara, Jesucristo es Dios. The Word is clear. Jesus Christ is God. Y no solamente dice que Dios, sino que estaba con Dios el Padre, And it doesn't say he's only God, but he said he was with God the Father, haciendo una distinción entre Jesucristo y el Dios Padre. making a distinction between Jesus and God the Father. Entonces es un Dios en tres personas. So it's one God in three persons. Cuando nosotros hablamos, tenemos que distinguir, ¿verdad?, lo que es un ser humano y lo que es Dios. And we also have to distinguish what is a human being versus what is God. Los seres humanos somos un ser y una persona. Us as human beings, we are one being and one person. Yo tengo solamente un ser y soy una sola persona. I have one being and I am one person. Dios es un ser en tres personas divinas. God is one being in three divine persons. Dios es un ser God is one being en tres personas: in three persons. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Y los Spirit. tres son uno porque ese es Dios. And the three are one because they are God. Entonces, cuando hablamos de ser, ser es lo que te hace lo que tú eres. Now, when we're talking about being, it is what makes you what you are. Y persona es lo que te hace quien eres. And person is what makes you who you are. Por ejemplo,
For example, lo que yo soy es un ser humano. what I am is a human being. Esto es lo que soy. That's what I am. ¿Quién soy? Who I am, what No I am, es un ser humano. is not a human being. Soy Ezequiel Vélez. I'm Ezekiel Velez. Soy un ser humano. I'm a human being. Eso es lo que soy. That's who I am. Pero quién soy But what I am es Ezequiel Vélez. is Ezekiel Velez. Lo que soy es corazón, pulmones, huesos. What I am is heart, lungs, bones. ¿Quién soy? Who I am, Soy amable, I'm kind, compasivo, compassionate, visionario visionary, y elegante. and elegant. Bueno, a menos que mi esposa me ha estado mintiendo por los últimos 26 años, Unless my wife has been lying to me for the last 26 years. lo que es nuestro ser y lo que es nuestra persona What is our being and what is our person tiene una relación directa con lo que Dios es. has a direct relation with who God is. Dios es un solo ser en tres personas: God is one being but three persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque los testigos de Jehová específicamente, Because specifically the Jehovah's Witnesses, y de hecho los islámicos, los musulmanes también, and actually the Muslims, tratan de decir they tried to say de que Jesús era simplemente un profeta. that Jesus was simply a prophet. Algunos reclaman que Jesús era un Dios más pequeño, como los mormones, Some claim that he was just simply a lesser God, como los testigos de Jehová. as the Jehovah's Witnesses. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo totalmente But the diferente. Bible teaches us something completely different. Yo no tengo el tiempo para repasar todo lo que hemos estudiado en 5 semanas, I don't have time to review everything we've learned the last 5 weeks, pero quiero rogarles que si usted no ha estado aquí, but I want to motivate you that if you were not here, vaya a nuestra página en Facebook go to our Facebook o nuestro page canal en YouTube or our YouTube y page escuche los mensajes para que entienda la importancia de esta doctrina. and listen to the words so you understand the importance of this doctrine. Ahora quiero contestar una pregunta que prometí contestar desde el primer mensaje que prediqué. Now I'm going to answer a question that I asked the very first sermon we gave. Y no quiero quedar como mentiroso porque dije que le iba a contestar. And I don't want to stay like a liar because I wanted to answer it. Y esta es la pregunta. And this is the question. Si Jesús es Dios, If Jesus is God, ¿por qué Él dijo que el Padre es mayor que yo? why did he say that the Father is greater than I? Si Jesús es igual a Dios, If Jesus is the same as God, ¿por qué Jesús usa la frase específica why does he use a specific phrase que el Padre es mayor que yo? that the Father is greater than I? Veamos en Juan capítulo 14, versículo 28. Let's look at John chapter 14, verse 28. Habéis oído que yo os he dicho, You have heard me say to you, voy y vengo a vosotros. I am going away and coming back to you. Si me amarais, os habríais regocijado. If you loved me, you would rejoice. ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Because I said, I am going to the Father. Porque el Padre mayor es que yo. For my Father is greater than I. Es imposible discutir este versículo sin verlo dentro del contexto. It's impossible to discuss this verse without seeing it within its context. De hecho, aquí Jesús está dando una promesa de que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Here Jesus was saying that the Father was going to send the Holy Spirit in the name of Ahí Jesus. vemos la Trinidad en el capítulo 14 de Juan. Here we see the Trinity in chapter 14 of John. Ahora, Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero voy a regresar. However, Jesus is saying to his disciples, I'm going to leave, but I'm going to come back. Y si ustedes realmente me aman, And if you truly love me, se van a regocijar de que yo voy al Padre. you will rejoice because I am going to the Father. ¿Por qué los discípulos se iban a regocijar? Why were the disciples going to rejoice? ¿Por qué deberían ellos de regocijarse de que Jesús regresaba al Padre? Why should they rejoice that Jesus was going back to the Father? Eso tiene una relación directa con lo que Jesús dijo, porque el Padre mayor es que yo. That has a direct relationship with what Jesus said, for my Father is greater than I. Primero, cuando decimos que algo es mayor, For example, when we say that if something is greater, puede significar dos it cosas. could signify two things. Puede significar mayor en esencia It can signify greater in essence o mayor en posición y rango. or greater in position or rank. Por ejemplo, For example, el presidente de los Estados the Unidos President of the United States es mayor que el vicepresidente is greater than the Vice President por su rango, by his rank, su oficio, his office, su posición. and his position. Sin embargo, ambos son completamente humanos. However, both are completely human. En esencia, en naturaleza, In essence, in nature,
ambos son humanos, Both are human. son iguales. They're equal. Aunque en posición, Although in position, el rol, oficio, función del presidente es mayor que el in their role, vicepresidente. their office, their function, the president is greater than the vice president. Nadie diría que el vicepresidente es inferior como ser humano al presidente. No one would say that the vice president is inferior as a human being to the president. Porque en esencia es un ser humano. Because in essence, they are a human Tiene being. alma, cuerpo y espíritu. They have a soul, body, and a spirit. Ahora en posición, Now, in position, en su función, in their function, en su rol in como their role vicepresidente, as vice president, el vicepresidente es menor que el the presidente. vice president is less than the president. Y el presidente viene siendo mayor que el And the vicepresidente. president is greater than the vice president. De la misma manera, aunque el padre y el hijo son iguales en esencia, In the same way, although the Father and the Son are equal in essence, el padre es superior al hijo en su rol. the Father is superior to the Son in his role. El padre es superior al hijo porque el hijo está sujeto al padre en términos de su función en la tierra. The Father is superior to the Son because the Son is subject to the Father in terms of his role. Si On usted earth. lee los evangelios, se da cuenta que Jesús constantemente If you read the Gospels, you realize that Jesus constantly está alabando al Padre, is praising the Father, exaltando al Padre, exalting the Father, sometiéndose a la voluntad del Padre, submitting himself to the will of the Father. porque a eso vino Él, Because that's what he came to do, a mostrar al Padre, to show a the mostrar Father, obediencia. to show obedience. Ahora, Now, cuando vemos la función de Jesús en su relación con el Padre, when we see Jesus' relationship with the Father, en el libro de San Juan, el capítulo 6, versículo 38, in chapter 6, verse 38 of John, Jesús explica por qué el Padre es mayor que Él. Jesus explains why the Father is greater than him. Él dice, porque he descendido del cielo. It says, "For I have come down from heaven." ¿De dónde descendió Jesús? Where did he descend from? Del cielo. From heaven. Estaba con el Padre en el cielo, He was with the Father in heaven. era espíritu He was spirit antes de encarnar before being y incarnated. tomó una naturaleza de humano, And he took a human nature. y cuando vino a la tierra And when he came to earth y tomó esa forma humana, and took that human form, Él no vino, dice, para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. he did not come to do his own will, but the one of him who sent him. Entonces tú ves a Cristo constantemente exaltando al Padre, So you see Christ constantly exalting the Father. porque su función particularmente, Because his particular su function, rol, his role, era agradar al Padre. was to please the Father. Recuerda que estamos hablando de que Jesucristo tomó naturaleza humana. Remember, we're talking that Jesus took human form. Él no dejó de ser Dios. He did not stop being Él God. tenía su naturaleza divina. He had his divine nature. Pero cuando tomó su naturaleza humana, But when he took his human nature, en esa función Él se humilló a sí mismo. in that function, he humbled himself. Por lo tanto, se hizo inferior al Padre en posición y en rol. But as a result, he became inferior to the Father in position and role. De hecho, la Biblia dice en el libro de los Hebreos Actually, the word says in the book of Hebrews que Jesús, hablando de su naturaleza humana, that Jesus, speaking of his human nature, fue hecho inferior un poco a los ángeles. was made a little inferior to the angels. ¿Qué significa eso? What does that mean? Está hablando de su naturaleza humana. We're talking about his human nature. Porque los ángeles son espíritu. Because the angels are spirits. No están limitados a un cuerpo. They're not limited to a Y body. Jesús se hizo un poco menor que And ellos Jesus became a little bit less than them al encarnar en un cuerpo humano. by being incarnated in a human body. ¿Te das cuenta? Do you understand? Entonces eso muestra la condición o el estatus de Jesús mientras estaba en la tierra. So that shows the condition or the status of Jesus while he was on earth. Ahora, yo creo que la mejor forma de entender Now, I think the easiest way to understand quién era Jesús es hablando de la gloria de Dios. who Jesus was is understanding the glory of Y no God. tengo tiempo para hablar sobre eso en detalle. Now, I don't have time to discuss that in detail. Pero si ustedes ven cuando Dios se les manifiesta específicamente al pueblo de But Israel you see, when Jesus is manifested to the people of Israel en el monte Sinaí in the Mount Sinai para darle los 10 to give mandamientos, them the 10 Commandments, está en el libro de Éxodo. it's in the book of Exodus. Dice que cuando Dios se manifestó en su gloria, It says, when God was manifested in his glory, aquel monte comenzó a temblar. that mountain started to shake. Fuego comenzó a salir del monte. Fire started to come out from that mountain. Humo comenzó a salir del monte. Smoke started to come out from the Y la mountain. Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, And the word says that God said to Moses, dile al pueblo que no se acerque, tell the people to not come close. porque si se acercan al monte, Because if they come close to the mountain, si se acercan a mi gloria, if they come close to my glory, morirán. they will die.
Esa es la gloria del Dios omnipotente. That is the glory of our omnipotent God. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice de la gloria de Jesús. So let's see what the Bible says about the glory of Jesus. Y vamos a mirar en Juan capítulo 17, And let's look in John chapter 17, versículo 4 y 5. verses 4 through 5. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Esto es Jesús orando. And this is Jesus praying, I have glorified you on the earth. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. I have finished the work with which you have given me to do. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Now, O Father, glorify me together. Escuche cómo. And listen how. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. With the glory which I had with you before the world was. En otras palabras, Jesús está diciendo, Padre, yo dejé la gloria. In other words, Jesus saying, I left the glory. En otras palabras, por eso vamos a ver ahorita que en el libro de Filipenses dice que él se despojó a sí mismo. That's what we're going to see in the book of Philippians, that he surrendered himself. Pero cuando Jesús, hermano, vino a la tierra, But when Jesus came to earth, él no llegó a la tierra brillando de gloria. he did not come shining in glory. Él tomó una naturaleza humana. He took a human nature. Y junto con esa naturaleza humana And alongside that human nature estaba la naturaleza divina. was the divine Pero nature. de alguna manera milagrosa, But in some miraculous la way, gloria de Dios fue contenida en ese cuerpo. the glory of God was contained in that body. Y raras veces fue manifiesta al mundo que lo conocía. And rarely was it manifested to the world. Ahora, cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo, Now when Jesus says the Father is greater than I, recuerda lo que le dijo a los discípulos. remember what he said to the disciples? Si ustedes me amaran, If you love me, se gozarían de que yo voy al Padre. you would rejoice that I am going to the Father. Ahora, esto es importante que lo entendamos. Now this is important that we understand. Cuando Jesús va al Padre, When Jesus goes to the Father, Jesús vuelve a manifestar su gloria. Jesus is returning to his manifested glory. Mira lo que dice Juan 17:4. Look what John 17:4 says. Vimos ya que Jesús dijo claramente que él tenía la misma gloria con el Padre. We see clearly that Jesus says he had the same glory as that of the Father. Ahora, en su condición de hombre, However, in his human condition, Jesús estaba un poco inferior al Padre. Jesus was a little inferior to the Father. No en naturaleza, Not in nature, sino en su rol but in his role. y en la función de que no se le permitía mostrar su gloria al mundo. But in the function that he was not permitted to show his glory to the world. Si Jesús permanecía en la tierra, If Jesus remained on earth, el Padre sería mayor que él en gloria y en estado. the Father would be greater than him in glory and condition. Recuerda que Jesús dejó su gloria para venir a la tierra. Remember that Jesus left his glory to come to earth. Voluntariamente decidió no mostrar su gloria a la humanidad. Voluntarily, he decided not to show his glory to humanity. Y temporalmente se despojó de su gloria. And he temporarily shed his glory. La gloria estaba ahí. The glory was there. ¿Sabe cómo traemos esto a una forma más entendible? You know how we bring this to a more understandable form? Es mirando lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo It's 2. looking at what the Apostle Paul said in Philippians chapter 2. Aquí Pablo deja sin duda de que Dios y el Padre son uno. Here the Apostle Paul gives without a doubt that Jesus and God are one. Que Dios el Padre es Dios That God the Father is God. y que Jesucristo encarnado es Dios. That Jesus incarnate is God. Filipenses 2 del 6 al 7. Philippians chapter 2 verses 6 through 7. Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, Christ Jesus, who being by nature God, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider being equal to God as something to cling to. Por el contrario, On the contrary, se rebajó voluntariamente, he voluntarily demeaned himself, tomando la naturaleza de siervo taking the nature of a servant y haciéndose semejante a los hombres. and being like human beings. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque el Dios Padre Because God the Father no fue el que se rebajó voluntariamente. was not the one who came down voluntarily. Dios el Padre nunca ha tomado forma de siervo. God the Father has never taken the form of a servant. Jesucristo sí lo hizo. Jesus Christ did. Dios el Padre nunca ha tomado una naturaleza humana. God the Father has never taken a human nature. Jesucristo sí lo hizo. Jesus Christ did. Entonces, en ese aspecto, So in that en aspect, su estado como el Dios in hombre, his state as God as man, el Dios Padre era mayor que Jesús. God the Father was greater than Jesus. En el sentido de que el Dios Padre nunca se humilló, In the sense that God the Father never humbled himself, nunca tomó una naturaleza he humana, never took the human condition. nunca se hizo semejante a los seres He humanos, never made himself like humankind, pero Jesús sí lo hizo. but Jesus did.
Sin embargo, eso no quita However, that does not take away la afirmación del apóstol Pablo. the affirmation of the Apostle Paul. Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, Christ Jesus, who, being by nature God, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider being equal to God as something to cling to. La palabra es clara. The word is clear. Entonces, aquellos que tratan de usar ese versículo bíblico So those who try to use those verses para sacarlo fuera del to contexto, take it out of context están errando en su interpretación bíblica. are making an erroneous interpretation of the word. Porque la Biblia es muy enfática de que el Padre y Jesucristo son uno. Because the word is very emphatic that God the Father and Jesus the Son are one. Y de que el Padre es Dios And that God is God y que Jesucristo es Dios. and that Jesus is God. Ahora, hablamos de la gloria de Dios. Now speaking of the glory of God, Recuerda que yo le dije que en pocas ocasiones, remember that I said that in few de occasions, hecho yo diría solamente en una ocasión, now I'd say actually only in one occasion, Jesús mostró su gloria. Jesus showed his glory. Si usted va al capítulo 17 del libro de Mateo, If you go to chapter 17 of the book of Matthew, de hecho esta parte de la Biblia se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. actually this part of the Bible is found in Matthew, Mark, and Luke. Escucha lo que dice Mateo 17, versículo 1. Matthew chapter 17 verse 1. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano Jesus took Peter, James, and John his brother, y los llevó aparte a un monte alto. led them up on a high mountain by themselves. Jesús tenía una relación bien cercana con Pedro, con Jacobo y con Juan. Jesus had a very close relationship with Peter, James, and John. Y la Biblia dice que a ellos le mostró ciertas cosas que no todos los demás discípulos o apóstoles vieron. And the word says that Jesus showed them certain things that he didn't show to the rest of the disciples. Y cuando dice la palabra, cuando Jesús estaba orando, And it says when Jesus was praying, su rostro se transfiguró. Observa conmigo. his demeanor changed. Dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. In verse 2 it says, and he was transfigured before them. Y resplandeció su rostro como el sol. His face shone like the sun, Y su vestido se hicieron blanco como la luz. and his clothes became as white as the light. ¿Qué significa la palabra transfigurar? What does it mean to be transfigured? Significa un cambio de apariencia que viene de adentro. It means a change of appearance that comes from within. De ahí donde viene la palabra metamorfosis. Hence the word metamorphosis. Lo que Jesús hizo a frente de Pedro, Jacobo y Juan What Jesus did in front of Peter, James, and John era mostrar su naturaleza divina. was to show his divine nature. Había contenido su gloria, no la había mostrado al mundo. He had contained his glory, he had not shown it to the world. Pero la palabra dice que cuando él se transfiguró frente a ellos, But the word says that when he was transfigured before them, en otras palabras, cuando él dejó que su naturaleza divina fuera manifiesta visiblemente, in other words, when he let his divine nature be visibly seen, dice la palabra que su rostro resplandeció como el sol. it showed that his face was shown like the sun. Quiero hacerle un reto. I want to make a challenge. No hoy porque está nublado. Not today because it's sunny. Pero en esta semana cuando salga el sol, But in this week when the sun comes out, vaya a eso de las 2 de la tarde go about 2 p.m. y mire el sol por lo menos por unos 30 segundos. and look at the sun for about 30 seconds. Por favor, no lo haga. Please don't do that Porque va a afectar tus ojos, tu visión. because it will affect your vision. Es imposible hacerlo. It's impossible to Y do. ahí va a haber unos daños grandes a tu visión si lo haces. And there's going to be some great damage to your vision if you do it. Ahora, ¿te imaginas lo que está tratando de decir Mateo? Now, can you imagine what Matthew is trying to say Que here? cuando Jesús se transfiguró, That when Jesus was transfigured, cuando Jesús mostró lo que estaba en su naturaleza divina, when Jesus showed what he was in his divine nature, su rostro se hizo como el sol. his demeanor, his face shone like Y the sus sun. vestiduras se hicieron blanco como la luz. And his clothes became as white as light. Jesús mostró su naturaleza divina. Jesus showed his divine nature. De hecho, tanto Pedro como Juan hablaron sobre esto luego. Actually, just as Peter as John spoke of this later. Juan en el capítulo 1, versículo 14 dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. In John chapter 1 verse 14 it says, and the word became flesh and dwelt among us. Y vimos su gloria, And we beheld his glory, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. En otras palabras, Juan está diciendo, In other words, John is saying, yo fui un testigo ocular de la gloria de Jesucristo. I was a visible witness of the glory of Christ. Soy un testigo ocular de que Jesús no era simplemente un profeta, I'm an ocular witness that Jesus is not simply a prophet. no era simplemente un He maestro. wasn't simply a teacher. Jesús es Dios. Jesus is Y God. vimos su gloria manifestada, And we aleluya. saw his glory manifested. Amen.
Pedro también habló sobre esta manifestación. Peter also spoke of this manifestation. Segunda de Pedro 1:16. 2 Peter 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. but were eyewitnesses of his majesty. En otras palabras, In other words, Pedro está diciendo, mis ojos vieron la gloria de Jesucristo manifestada. Peter was saying that my eyes saw the glory of Jesus manifested. No eran cuentos de hada, It wasn't a story of anyone. no era simplemente ver las fábulas, It wasn't just a fable. era una realidad. It was a reality. Y Pedro está diciendo, yo fui un testigo de esa manifestación de Jesucristo. And Peter was saying he was a witness of that divine manifestation. La palabra majestad significa el esplendor visible de la majestad divina. Majesty means the visible splendor of the divine majesty. ¿Cuántos saben que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo? How many know that Paul had an encounter with Jesus? ¿Te acuerdas? Dice la palabra que cuando él se manifestó, It says that when he was manifested, vino una luz resplandeciente que lo tiró de su caballo. he saw a great light that threw him off of his horse. De hecho, quedó ciego por unos cuantos días. Actually, he became blind for a few days. En la gloria del Cristo resucitado It was the glory of the resurrected Jesus Christ. fue manifiesta ante el apóstol Pablo. Was manifested before the Apostle Paul. Ahora mira cómo continúa diciendo Pedro. Now listen how Peter continues saying Versículos 17 y 18. in verse 17 and 18. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, For he received from God the Father honor and glory. le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. When a voice came to him saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. Hubieron dos ocasiones cuando la voz del Padre habló en la tierra. There were two occasions when the voice of the Father was spoken on Una earth. fue cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán. One was when Jesus was being baptized in the Jordan River. Y otra fue cuando Jesús se transfiguró. And another was when Jesus was transfigured. Y cuando él se transfiguró, And when he was transfigured, la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. the voice in heaven said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." De hecho, si usted sigue leyendo los versículos que siguen, Actually, if you continue reading the next verses, Pedro, que siempre fue muy emocional, Peter, who was always very emotional, bien dramático en sus cosas, very dramatic in his things, le dijo, Señor, hagamos aquí 3 enramadas. said, "Jesus, let's make 3 altars. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. One for you, one for Moses, and one for Elijah." ¿Por qué? Porque en esa transfiguración, Because in that transfiguration, Elías y Moisés aparecieron, Elijah and Moses were there, por lo menos sus espíritus. at least their spirits. Y la palabra declara que en ese momento apareció la voz del cielo And the word declares that that voice from heaven que dijo, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia, a él oíd. that said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased, listen to him." Y tanto Moisés como Elías And just as desaparecieron. Moses as Elijah, they disappeared. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Jesús es el cumplimiento de las profecías. Because Jesus is the one who fulfills the Y prophecy. Jesús es el cumplimiento de la ley. Because Jesus is the fulfillment of the law. Moisés representa la ley del Antiguo Testamento. Moses represents the law of the Old Testament. Elías representa todas las palabras proféticas con respecto al Mesías. Elijah represents all the prophetic words of the Messiah. Y por eso cuando ellos desaparecen, And that is why when they disappear, solo queda Jesús, only Jesus is there, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Entonces la Biblia es muy enfática So the word is very emphatic de que los apóstoles, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, that the apostles, in this case Peter, James, and John, vieron la gloria de Jesucristo, saw the glory of Jesus Christ, su deidad, his deity, la manifestación de su gloria en la the tierra. manifestation of his glory here on earth. Por eso Jesús dijo, ustedes se alegrarían That's why Jesus said, "You will rejoice de que yo voy al Padre. that I am going to the Father. El Padre es mayor que yo, The Father is greater than I. pero cuando yo vaya a su presencia de nuevo, But when I go into his presence once voy a again, volver a tomar la gloria que poseía con mi Padre antes de descender a la I tierra. will take that glory and splendor that I had before I descended to the earth." Entonces vemos claramente la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. So we see clearly the glory of Jesus manifested in Christ. Ahora quiero concluir este mensaje haciendo una afirmación clara.
Now I want to conclude this message making a clear affirmation. En los próximos minutos, los minutos que me quedan, quiero hablarles de un pasaje bíblico en el libro de Marcos. In the next few minutes, I want to speak a little bit in the verse of Mark. Porque quiero que usted vea, la Biblia está llena de evidencias bíblicas Because the word is filled with biblical evidence que muestra que Jesucristo es el Dios encarnado. that shows that Jesus is the God incarnate. Pero antes de entrar a ese pasaje en Marcos, quiero que leamos un pasaje en Isaías 55. But before we go into the passage in Mark, I want us to read Isaiah chapter 55. Isaías 55, versículo 7 dice: Isaiah 55 verse 7 says, Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. And he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Si usted estudia el Antiguo Testamento, If you study the Old hay Testament, muchísimos pasajes bíblicos there are many biblical passages que nos enseña que solo Dios puede perdonar pecados. that teaches that only God can forgive sins. Aquí vemos que la palabra usa el nombre de Jehová Dios, Here we see that God says in the name the Lord. hablando específicamente del Dios Padre. It's talking specifically of God the Father. Él es el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. And he's our God, and he will abundantly pardon. Ahora vamos a adelantar el tiempo 730 años aproximadamente hacia el futuro, Now let's fast forward about 730 years para que veamos cómo Jesucristo to see how Jesus Christ se toma el atributo de perdonar pecados, takes the attribute of forgiving sins, afirmando de manera abierta su divinidad. affirming openly his divinity. Así que vayamos a Marcos capítulo 2, comenzando en el versículo 3. So let's go to Mark chapter 2, starting in verse 3. La Biblia dice que Jesús estaba en su ciudad It says that Jesus was in his city, y llegaron mucha gente de muchas ciudades and many people from many different cities came, trayéndole enfermos. bringing the sick. Y la casa donde Jesús estaba llena And the house with which Jesus was at was full, y ya no cabía nadie más en la casa. and no one else fit into that house. Dice el versículo 3 de Marcos capítulo 2. And then verse 3 of Mark chapter 2 says, Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico Then they came to him bringing a paralytic que era cargado por 4. who was carried by 4 men. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was laying. En otras palabras, Jesús está ministrando, está orando por los enfermos. In other words, Jesus here is speaking, he's praying over the sick. Y un hombre que era paralítico, como no podía llegar por sí mismo, And a man who was paralytic, as he could not get there himself, 4 de sus amigos 4 of his friends, desarrollaron un plan para llevarlo donde Jesús estaba. they developed a plan to bring him where he was. ¿Cuánto le gustaría tener amigos como ese? How many would like to have friends like that? Pero mira, cuando llegan al lugar donde Jesús está, But when they get to where Jesus is, la Biblia enseña que era imposible que llevaran a ese paralítico ante la presencia de Jesús. the Bible says that it was impossible to bring that paralytic man to Jesus. Estos hombres estaban comprometidos en que Jesús pudiera sanar a este paralítico. These men were committed for them to heal this paralytic man. ¿Qué hicieron ellos? What did they do? Subieron al techo, They went up to the roof, hicieron un hueco they made a hole, y descendieron la camilla del paralítico frente a la misma presencia de Jesús. and they let down the bed of the paralytic man right in front of Jesus. Yo me imagino que la mayoría de las personas dirían: I believe that the majority of people would ¿qué say, hacen estos 4 locos? what are these 4 crazy people doing? Yo me imagino que el dueño de la casa I remember the owner of diga: the ¿qué estás house. haciendo? What are you doing? Detente. Stop. Pero ellos no se detuvieron. But they did not stop. Tenían una misión. They had a mission. Sabían que Jesús podía cambiar el estado físico de aquella persona. They knew that Jesus could change the physical state of that man. Ahora observa lo que ocurre. Now observe what happens. Ellos están esperando que Jesús sane a este They're paralítico. waiting for Jesus to heal this man. Hicieron un sacrificio grande, rompen el techo They made a great sacrifices. They break the roof, y hacen descender a este paralítico ante la presencia de Jesús. and they help this paralytic man descend to the feet of Jesus. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de Marcos. Now observe what verse 5 of Mark chapter 2 says. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Yo esperaba que Jesús dijera: I waited for Jesus to say, está sano. you're healed. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. That's not what Jesus said. Dice: Jesús dijo al He paralítico: said, Jesus said to the paralytic, hijo, tus pecados
te son perdonados. Son, your sins are forgiven you. Eso fue una respuesta totalmente inesperada. That was a completely unexpected response. Ahora, lo importante de esto Now, the important thing of this es que is Jesús le da al paralítico lo más importante que él necesitaba. that Jesus gives the paralytic what he needed most. Porque si tenemos salud, Because if we want health, pero no hemos recibido el perdón de nuestros but pecados, we haven't received the forgiveness of our sins, vamos a vivir la eternidad separados de la presencia de we will Dios. live eternity separated from God. Pero si nuestros pecados han sido But if our perdonados, sins have been forgiven, entonces tenemos garantía de que estaremos con Jesucristo por la eternidad. then we have guarantee that we will be with Jesus Christ for eternity. Ahora, esto fue algo muy intencional de Jesús. Now, this was something very intentional by Jesus' part. Esto fue premeditado. This was premeditated. Esto no fue algo, hermano, que simplemente ocurrió así, no. Fue algo que ya Jesús sabía que iba a hacer. This was not simply something that occurred. No, this was something that Jesus knew was going to happen. Observa lo que dice versículos 6 y 7. Observe what verse 6 and 7 say. Estaban allí sentados algunos de los escribas, And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. los cuales pensaban para sí: And they were reasoning in their hearts. ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. Why does he speak blasphemies like this? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Who can forgive sins but God alone? Mira lo que Jesús está haciendo. Jesús está creando el escenario You see, Jesus is setting the atmosphere para mostrar dos to cosas: show two things. que tiene poder para sanar a los enfermos He has the power to heal the y sick también para perdonar and pecados. to also forgive sins. Ahora, ellos están enojados Now they're upset en su mente, no lo dijeron verbalmente. in their mind. They didn't say it verbally. Dice que los cuales pensaban para sí. And it says, and since they were reasoning in their hearts. La palabra corazón o mente se usa intercambiablemente en la palabra. The word heart and mind is used interchangeably in the word. Esto es una muestra de la omnisciencia de Jesucristo. This is the evidence of the omniscience of God. ¿Cómo Jesús Jesus. sabía lo que ellos estaban pensando? How did Jesus know what they were thinking? Porque Jesús es omnisciente. Because Jesus is omniscient. Él sabe todas las cosas. He knows all things. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla de este modo? Blasfemia dice. And it says some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, why does he speak blasphemies like this? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Who can forgive sins but God alone? Ellos sabían que el único que podía perdonar los pecados es Dios. They knew that the only one who could forgive sins was God alone. Ahora veamos lo que Jesús hace. Now let's look at what Jesus does. Versículo 8 y 9. Verse 8 and 9. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? Knowing Jesus in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Conociendo Jesús en su espíritu. Knowing Jesus in his spirit. Jesús estaba leyendo sus pensamientos. Jesus was reading their thoughts. Ahí está Jesús afirmando su deidad. There Jesus is affirming his divinity. Dios conoce tus pensamientos. Jesus knows your thoughts. Antes de que tus palabras pronuncien palabras, Él sabe lo que está en tu mente. Before your words even pronounce something, he knows what's in your Él heart. sabe lo que está en tu corazón. He knows what's in your heart. Ahora, observa cómo Jesús lidia con esta situación. Observe how Jesus deals with this situation. Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, Jesus, knowing what was in their hearts, Jesús le hace una pregunta. he asked them a question. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Which is easier to say to the paralytic? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu cama y anda. Your sins are forgiven you? Or to say, arise, take up your bed and walk? La respuesta era obvia. The response was simple. Era más fácil decir: tus pecados te son perdonados. It was a lot easier for him to say, your sins are forgiven. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ellos no podían ver físicamente si los pecados habían sido Because perdonados. they could not physically see if the sins were forgiven. Entonces, para Jesús era más fácil decir: tus pecados te son perdonados. So for Jesus, it was a lot easier to say, your sins are forgiven. ¿Y ellos qué iban a decir? And what were they going to say? No, no los perdonaste. No, you didn't forgive them. No había forma de probar que sí lo hizo o no lo hizo. There was no way to disprove or approve that it happened. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? So what is it that Jesus does? Jesús muestra una manifestación visible Jesus shows a visible manifestation para mostrar una manifestación invisible. to show an invisible Él manifestation. muestra una manifestación externa He shows an external para manifestation mostrar su deidad interna. to show his internal divinity. Él le dice, la palabra dice en versículos 10 y 11: In verses 10 and 11, the word says, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico.
But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, A ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Jesús está afirmando su divinidad Jesus is affirming his divinity con un milagro. with a miracle. Comienza diciendo, tus pecados te son perdonados. He begins by saying, your sins are forgiven. Los que están allí dicen, ¿cómo es posible que Él vaya a perdonar pecados? Those there are saying, how is it possible that he forgives sins? Está blasfemando eso porque solo Dios puede perdonar He's pecados. blaspheming the name of God because only God can heal and forgive sins. Y Jesús dice, entonces, ¿qué es más fácil? What's easier? Decir, tus pecados te son perdonados, Say your sins are forgiven, o decir, levántate y anda. or say get up and walk? Y Jesús, para mostrar que para Él las dos cosas eran igual, And for Jesus to show that the two things were equal ante los ojos de ellos, before their eyes, parecía que era más fácil it seemed easier decir, tus pecados son to perdonados. say that your sins are forgiven. Pero Jesús hace el milagro. But Jesus makes the miracle. Y con este milagro Jesús confirma y afirma su deidad. And with this miracle, Jesus affirms and confirms his divinity. Recuerda que el único que puede perdonar pecados es Dios. Remember that the only one who can forgive sins is God. Entonces, ¿qué hace Jesús? So what does Jesus do? Jesús viene, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. And Jesus says, get up, take your bed, and walk. Y luego Jesús afirma lo importante. And later Jesus affirms what's important. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive En sins. otras palabras, la evidencia del milagro In other words, the evidence of the miracle era una confirmación de que Jesús sí es Dios, was a confirmation that Jesus is God, de que Jesús puede perdonar that pecados. Jesus can forgive sins. Y con esto voy a terminar. And with this, I'm going to finish. Dice el versículo 12. Verse 12. Entonces él se levantó Immediately he rose, y tomando su camilla took up the bed, salió delante de todos, and went out in the presence of them all, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, so that all were amazed and glorified God, saying, nunca hemos visto tal cosa. we never saw anything like this. Aquel hombre era un testimonio ambulante, That man was a living, walking testimony, un testimonio andante, a walking testimony, mostrando de que Jesucristo no solamente podía sanar, showing that Jesus not only had the power to heal, sino de que Jesucristo también era Dios y podía perdonar but that pecados. Jesus Christ was also God and he could forgive sins. Porque esto es importante, Why is this important? porque esto muestra el sacrificio que Jesucristo hizo. Because it shows the sacrifice Jesus made. Se despojó a sí mismo, He surrendered himself. tomó forma de He hombre, took a form of a man, forma de siervo, form of a y servant, se hizo obediente and he became obedient hasta su muerte en la cruz. until his death on a cross. Por eso, hermanos, que estamos en deuda con nuestro Señor. That is why we are in debt to our Lord. No había otra solución para la humanidad. There was no other solution for human. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo The Jesús. payment of sin is death, but that is traded with God's payment of Jesus on the cross. Jesucristo es el que nos salva. Jesus is the one who saves. Él pagó el precio por el perdón de tus He pecados. paid the price for the forgiveness of your sins. Jesús estaba declarando con aquello que él declaró, Jesus was saying that with that which he declared, tus pecados son your perdonados. sins are forgiven. Estaba hablando He was proféticamente speaking prophetically de lo que pronto él iba a hacer. that what soon he was going to do. Iba a derramar su sangre en la cruz del He was Calvario going to shed his blood on the cross para el perdón de for pecados. forgiveness of sin, Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. so that all who believe in him may not be lost but have eternal life. Por eso el versículo más famoso de la Biblia That is why the most famous verse in the Bible es Juan is 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida that eterna. whosoever believes in him shall never die but Por have eso déjame eternal life. decirte, Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Y nadie va al Padre si no es por And mí. no one goes to the Father except through me. No puede haber otro medio de salvación que no sea There Jesucristo. can be no other medium of salvation than Jesus.
¿Te imaginas el sacrificio que le costó a Do Jesús? you realize the sacrifice of Jesus? ¿Te imaginas la humillación que es tomar naturaleza humana? Do you realize the humility it is to take a human form? ¿Te imaginas lo que es contener la gloria de Dios en un cuerpo humano? Can you imagine what it is to contain the essence of God in human form Y luego entregar su vida en una cruz and later give his life on a cross para el perdón de tus pecados y los for míos. the forgiveness of your sins and mine? Por eso, hermano, si usted lee el libro de Apocalipsis, That's why if you read the book of Revelation, la Biblia dice que al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, it aleluya. says to the one who is seated on the throne, the Lamb who was slain, may honor, glory, and power be his forever and ever. Amen. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. I don't know how you came to this place. No sé cuál era tu percepción con respecto a Jesús. I don't know what your perception was with Jesus. Hay algunos que enseñan que simplemente fue un profeta, There are some who teach that he was simply a prophet, que fue un maestro, that he was a teacher, una persona que tenía una buena conducta moral. a person who had a great moral conduct. Pero la Biblia enseña algo totalmente But diferente. the word teaches something totally different. Significa, la Biblia enseña que Jesús, siendo Dios, The word teaches that Jesus, being God, tomó naturaleza humana, took his human form. se humilló a sí mismo He humbled himself con el propósito with the purpose de ir a la cruz of going to the cross para el perdón de tus for the pecados. forgiveness of your sins. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Stand to your feet with me on this day. La pregunta que quiero hacerte es esta: The question I want to ask you is this: ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? what are you going to do with what you have heard? ¿Qué vas a hacer con el mensaje del Evangelio de Jesucristo? What are you going to do with the message of the gospel of Jesus Christ? Esto no nos permite quedarnos en una posición lejana. This does not allow us to stay at a far distance. Cuando guardamos silencio, estamos decidiendo. When we remain silent, we are deciding. O escogemos a Jesús, Either we choose Jesus, o si decidimos callar, or if we stay quiet, estamos rechazando a Jesús. we are rejecting Jesus. No hay punto medio. There's no middle ground. Jesús vino para que tuviéramos vida eterna. Jesus came so we may have eternal life. El único camino al Padre es Jesús. The only way to the Father is Jesus. Si quieres vida eterna, If you want eternal life, necesitas a you Jesús. need Jesus. Necesitas reconocer que Jesús es You Dios, need to recognize that Jesus is God, que derramó su sangre en una cruz por el perdón de tus pecados. that you shed his blood on the cross for the forgiveness of your sins. Eso significa que eres valioso. That means that you're worth it. Murió por ti, That he died for you. murió por He mí, died for me, para que tú y yo no tuviéramos que morir en una so that cruz. you and I would not have to die on a cross. La paga del pecado es The muerte, payment of sin is death, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, but the Señor gift nuestro. of God is eternal life through Jesus Christ. Yo quiero ofrecerte ese regalo. I want to offer you that gift. Es un regalo que no puedes comprar. It's a gift that you cannot buy. Es la salvación de tu alma, The salvation of your el soul, perdón de tus the pecados. forgiveness of your sins. Dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe, The word says it's not for works so that no one may boast, sino es por la fe. but by faith. Es por la a través de la gracia de Dios. It's through the grace of God. Es un regalo que Dios te da. It's a gift that God gives Pero you. sabes, los regalos pueden ser aceptados But you know, gifts can be accepted o or rechazados. rejected. ¿Qué vas a hacer con el regalo What are you going to do with that gift de la persona de Jesucristo? of the person of Jesus Christ? Padre, yo vengo ante tu presencia, Father, I come before your presence, entendiendo que tú eres un Dios de amor. understanding that you are a God of love. Tu palabra declara que tú no viniste a condenar a nadie, The word declares that you did not come to condemn anyone, sino para que el mundo sea salvo a través de ti. but that the world may be saved through you. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, And I pray to you in the name of Jesus que si hubiese alguien that if there is anyone que todavía no te ha aceptado como Señor y Salvador, who has yet to accept you as Lord and Savior, que este sea el día en que ellos lo hacen. that this may be the day in which they do it. Te lo pedimos, Padre, We pray in the name of Jesus. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Habrá alguien que dice, Pastor, Is there anyone who says, Pastor, hoy entiendo más claramente today I understand even more clearly lo que es la Navidad, what is Christmas, lo que es el regalo de la Navidad, what is the gift of Christmas, lo que es el sacrificio de Jesucristo. what is the sacrifice of Jesus. Si tú reconoces If you recognize que necesitas a Jesús, that you need Jesus, que necesitas confesarlo con tu boca that you need to confess Him with your mouth y creerlo en tu and corazón, believe it in your heart, levanta tu mano para reconocerte. raise your hand to recognize it. Dice la palabra que hoy
es el día de The salvación. word says that today is the day of salvation. Jesús te ama. Jesus loves you. Él vino a salvarte. He came to save you. Él vino a derramar su vida en una cruz para que tú fueras salvo. He came to give his life on a cross so that you may be saved. La Biblia dice que si confesares con tu boca The word says that if you believe in your mouth que Jesús confess es el in your mouth Señor that Jesus is Lord, y creyeres en tu and corazón believe in your heart que el Padre lo levantó de entre los muertos, that the Father rose him up from the dead, serás salvo. you will be saved. Así que tienes que confesarlo con la boca So you must confess it with your mouth, y tienes que creer en tu and you have corazón. to believe in your heart. Habrá alguien que dice: Is there anyone who says, Pastor, yo quiero confesar a Jesús con mi boca. Pastor, I want to confess Jesus as my Lord? Si ese eres tú, levanta tu mano para If that reconocerlo. is you, raise your hand to recognize you. Hoy es el día que Dios ha hecho para salvarte. Today is the day the Lord has made to save you. Jesús dejó su trono de gloria por ti. Jesus left his throne of glory for you. Tú puedes dejar tu lugar y venir a este altar por Él. You can leave your place and come to this altar for him. Él dejó su trono de gloria, He left his throne of glory. vino a la tierra He came to earth por ti. for you. Tú puedes dejar tu lugar donde estás ahora You can leave your place where you're at y caminar apenas unos metros and come just a few steps para aceptarlo a Él. to accept him. Habrá alguien que dice por última vez: Pastor, yo quiero. Is there anyone for the last time who says, Pastor, I want? Si tú nos estás escuchando por esta transmisión en vivo If you're listening to us through this live y transmission Dios ha tocado tu corazón, and God has touched your heart, ahí en su pantalla vas a ver el teléfono y nuestro correo electrónico. right on the page you will see the phone number of our church. Comunícate con nosotros. Please communicate with us. Si aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, If you accepted Jesus si Christ deseas as Lord and hacerlo, Savior, escríbenos, if you desire to do it, write us. llámanos, Write us. porque Call queremos us. ayudarte para poder guiar tu vida por el camino de la verdad. Because we want to help guide your life in all truth. Padre, te doy gracias por tu palabra viva. Father, I give you thanks for your living word. Ella nunca torna atrás vacía. It's never turned back empty. Así que, Padre, yo sé So, Father, I know que va a surgir el efecto por lo cual tú la enviaste. that it will occur an effect in which you sent it. Yo oro que esa semilla que ha sido sembrada en los corazones I pray that that seed that has been planted in the hearts dé fruto may give fruit, y que ninguna arma del maligno pueda arrebatar esa semilla, and that no plan of the enemy can take away that seed, sino que seas tú regándola con tu propia but presencia it may be you spreading it with your own spirit, para que dé, Padre mío, fruto. that it may bear fruit. En el nombre de Jesús te lo In pedimos. the name of Jesus we pray. Amén. Amen. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Y adoramos el nombre del Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, King. Cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación. Joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.